el grupo de investigación de la universidad, de la Facultad de Medicina, y que pues están proponiendo hacer una secuencia de conversaciones relativas a la metodología de investigación, orientadas justamente a eso, a fortalecer la investigación en la facultad. Y bueno, es una cantidad inmensa de contenido que progresivamente uno tiene que ir familiarizándose porque pues hay muchos elementos que son nuevos para la mayoría de ustedes. Eh, Probablemente soy la primera charla porque pues el problema de investigación es el inicio de toda investigación, ¿no? Incluso antes del problema, antes del problema hay otro elemento que se llama el tema de investigación, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco ello ahora. Hay muchas maneras de enfocar el problema de investigación. Una de ellas es el planteamiento de investigación, la formulación del problema de investigación, etcétera, que vamos a ir revisando. Fíjense, para realizar una investigación, lo primero que tiene que hacer el investigador o el grupo de investigación, porque no solamente es, generalmente es una persona, pero también hay grupos de investigación, ¿no? A través de la cual son varias personas, varios investigadores que pretenden realizar una investigación. Pues lo primero que uno necesita para hacer la investigación es la motivación, ¿no? Y la motivación tiene, pues, un interés. Tiene que haber algún tipo de interés para hacer la investigación. Evidentemente hay cursos a lo largo de la carrera, porque estamos en el pregrado. A lo largo de la carrera hay varios cursos en los cuales les van a sugerir o les van a pedir o les van a definitivamente imponer que realicen una investigación porque es parte de la currícula o parte del curso. Inclusive los que ya hemos llevado determinantes de la salud, hemos hecho, aunque no lo hayan visto de esa manera, ya hemos hecho un ensayo de investigación interesante al hacer el diagnóstico situacional. Es un tipo de investigación, a pesar de que no estuvo, digamos, tan estructurada como tal, por razones obvias, ¿no? De curso inicial, curso que no es de investigación, etcétera, pero sí ya se hizo, ¿no? Entonces, la motivación es un punto de partida necesario, imprescindible. Si no hay motivación, no sale bien la investigación, ¿no? Entonces, si en algún curso se les impone hacer una investigación, la motivación de hecho es aprobar el curso, aunque no les guste investigar. Entonces, siempre habrá una motivación. Y para ello, lo que hay que hacer es ir a la realidad. En la realidad, nosotros vamos a encontrar muchas interrogantes a través de las cuales nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué tal cosa? ¿Qué sucede con tal otra? ¿Será verdad lo que dicen? Etcétera. Y se va identificando un vacío, ¿no? Se va identificando un vacío que no tiene respuesta. Ese vacío sin respuesta pasa a ser inicialmente el tema de investigación. Tema. No confundir con un título. Tema. ¿Qué tema me puede interesar? Me puede interesar la nutrición, como lo han hecho en determinantes, ¿no? ¿Qué temas han habido? Han habido temas relacionados a la nutrición, temas relacionados al consumo de sustancias, por ejemplo, el alcohol, temas relacionados al sueño o al hecho de dormir adecuadamente, temas relacionados a la bioseguridad, temas relacionados a la deserción estudiantil,
Eh, es decir, cada uno de ellos es un tema, ¿no? Por ejemplo, el consumo de sustancias en la universidad. El tema es consumo de sustancias, entre paréntesis, alcohol, digamos, o tabaco, o vapeo. Ya, ese es el tema. Eso no es un título, es un tema, ¿no? Bueno, entonces, al hacerse las interrogantes que vemos por aquí, seguramente no hay una explicación adecuada, hay un vacío, ¿no? Y usualmente ese vacío es llenado a través de una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué? ¿No? Entonces, ¿por qué sucede ello? ¿Por qué se presenta? ¿Cuáles son estos hechos o circunstancias que estoy identificando, como acabo de mencionar? He identificado a través de un proceso sistemático, metodológico, riguroso, parcialmente, real, que existen estudiantes que toman alcohol más allá de lo permitido, que fuman o que vapean, ¿no? Ya sé el qué, es un tema. La pregunta es por qué. ¿Mm? Entonces hay el vacío, surge el vacío. Bueno, entonces sí, si a pesar de ello hacemos una revisión de diferentes fuentes del por qué puede pasar esto, bueno, la revisión usualmente es teórica, ¿no? Entonces, si tengo una respuesta, si encuentro una respuesta y me dicen es por tales cosas, entonces me quedo sin tema de investigación porque ya se sabe, ya se conoce. No voy a investigar algo que ya es conocido. Reitero, tengo que investigar algo que no se sabe o que se duda. Vamos a ver en un momento, esta es una primera lámina introductoria básicamente, ¿no? Pero si es que no hay respuesta, ¿no? Si no hay respuesta al por qué sucede ello, entonces allí surge otra pregunta. Muy bien, entonces, ¿para qué voy a investigar? ¿Para qué? ¿No? Y si me respondo ello, ya tengo mi pregunta de investigación. Por ejemplo, voy a investigar para disminuir o concientizar o controlar, ¿no? Para controlar el consumo de sustancias en los estudiantes de, de la Universidad Continental, por ejemplo. ¿Mm? Era eso. Y uno de ahí se desprenden otros para qué es más pequeños, por ejemplo, para mejorar el estado de salud de estas personas, para evitar la, eh, la deserción estudiantil, para evitar que se vuelvan adictos, para evitar una adicción, etcétera. Hay varios porqués, ¿no? Bueno, entonces, si tengo ese primer panorama de la motivación y luego identificar qué vacío hay y que yo quisiera hacerlo, vamos a encontrarnos con una realidad al identificar el problema. Ya tengo el problema, tengo que leer algo de ese problema, ¿no? Entonces hago un planteamiento teórico porque he leído, por ejemplo, en qué consiste el consumo, qué puede producir el consumo de alcohol, más aún en personas jóvenes, estamos hablando de personas entre 20 y 30 años, digamos, ¿no? Son personas muy jóvenes. Eh, he visto, ¿no? Ustedes han visto que existen realmente estas personas en la universidad. Entonces, esta es la teoría, ¿no? Así está. Y tengo el problema. Sin embargo, sin embargo, entre esta teoría y el problema hay un planteamiento adicional que resulta de la pregunta ¿para qué? Yo no quiero que sea así y quisiera que sea de la otra manera, una realidad deseada.
allí surge una distancia. Hay una brecha, hay una distancia entre lo que es y lo que debe ser, entre lo que es y lo que quisiera que fuera. Hay un vacío, hay una distancia que va a ser lógicamente llenada por la investigación. Entonces, fíjense, esa es la, esa es la intención general de toda investigación, ¿no? Esa es la intención general, es como un objetivo gigantesco, ¿no? Y esto se refleja como, miren, lo real, por ejemplo, es que haya una mortalidad infantil más alta en el grupo de A que en el grupo de B. Lo ideal es que no debería haber diferencias, ¿no? O hay discrepancias, ¿no? Por ejemplo, lo real es que hay niveles nutricionales más bajos en A, niveles de lactancia más bajos en A, baja cobertura de inmunizaciones en A y deficiente saneamiento básico en A. Es decir, el grupo A está terrible, ¿no? Está terrible. Entonces, si están tan mal, es lógico que mueran más. Entonces, ¿qué hago? Planteo una intervención, como lo que han hecho en determinantes, ¿no? El fin del curso ha sido plantear la intervención. No la han ejecutado, pero han dejado planteada una intervención. ¿Para qué? Para solucionar el problema o la discrepancia. Entonces, esa es la mirada futura de toda investigación. Una investigación, mire, en principio, si hay un problema, en general, en la vida cotidiana, todo problema que cosa amerita, todo problema amerita una solución. Lógico. Y si este problema se convierte en una pregunta, toda pregunta que cosa amerita, toda pregunta amerita una respuesta. Es exactamente igual en investigación. Entonces, antes de formular la pregunta, yo debo tener un problema, ¿no? Debo identificar un problema tal como lo estamos viendo. Entonces, por eso inicialmente comenté, toda investigación empieza por aquí, ¿no? No, antes de esto no hay otra cosa, como lo estoy explicando, ¿no? Antes de esto hay el tema nada más. Pero el tema es decir, por ejemplo, desnutrición, por ejemplo, alcoholismo. Ese es el tema. Y luego de eso, ¿qué hay? La identificación del problema. Y en base del problema, el problema se convierte en la pregunta de la investigación, o la formulación del problema, o el planteamiento del problema. Tiene varias maneras de expresarse, ¿no? Entonces, no es otra cosa que formular un problema metodológico, científico, ¿no? Identificando esa situación, es decir, usualmente una realidad desconocida, que dará origen a la investigación. Entonces, para ello, pues hay un proceso de reflexión largo, porque tienen que analizar muy bien qué es lo que tienen que investigar. O sea, no basta con decir, oye, yo quisiera investigar tal cosa, me gusta investigar tal cosa. No es suficiente. Es quizás el principal requisito, pero no es suficiente, como veremos luego. Entonces, vamos a buscar dos pasos básicos para, para poder definir bien nuestro problema. Primero, debemos hacer el planteamiento del problema. Es una teoría que se debe escribir, ¿no? Un planteamiento, una fundamentación del problema. Tengo que argumentar el problema. ¿Por qué quiero yo investigar tal cosa? ¿Por qué quiero investigar el consumo de sustancias? ¿Por qué?
¿Por qué quiero investigar el problema nutricional, la malnutrición en los estudiantes, digamos? ¿Por qué? ¿No? Entonces tengo que hacer el planteamiento del problema. Y luego, en segundo lugar, tengo que hacer la formulación del problema, es decir, la pregunta de investigación. La pregunta. ¿Sí? Entonces, para llegar a ello, no solamente tengo que tener el argumento de los hechos, reitero, no había pensado poner como ejemplo lo que se hizo en determinantes, pero se me ocurrió en este momento, porque entiendo que si no todos ustedes, la mayoría, han llevado el curso y saben que en el trabajo práctico que hicieron, ustedes han observado, han, han demostrado que existen problemas relacionados con la salud. Es una realidad. Esos son las observaciones. Ese es un fundamento. Y el otro fundamento es la teoría. ¿Qué han leído al respecto? ¿Qué existe al respecto? No, no solamente como aspecto conceptual, sino también como antecedentes. ¿Alguien ya hizo un trabajo así? ¿Alguien ya investigó? ¿Qué se sabe al respecto? Eso, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, no es muy complejo, pero sí es laborioso. Usualmente, en investigación, cuando tengo que dictar un curso de investigación, en la primera clase, usualmente lo que digo es que la investigación no es difícil, porque a muchos estudiantes, posiblemente a la mayoría, no les gusta la investigación, ni pretenden y algo que finalmente se aprende. Y como todo en la vida, hay cosas que nos gustan y hay cosas que no nos gustan, ¿no? Y en medicina es así también, ¿no? No creo que les guste, bueno, a estas alturas todavía es un poco difícil que den una apreciación objetiva de alguna especialidad, pero definitivamente cuando estén terminando la carrera, ustedes mismos van a decir, yo nunca haría tal especialidad porque no me gusta. En cambio, haría tal otra especialidad porque me gusta bastante. Es natural. Y lo mismo pasa con la investigación, ¿no? Hay estudiantes a quienes les gusta la investigación, les llama la atención, por lo menos tienen curiosidad. Y hay otros que no, definitivamente no les gusta, pues nada se puede hacer al respecto. O sea, reitero, la intención no es convertirlos en investigadores, ¿no? El que quiera hacerlo, lo hará. Entonces, ya dieron un primer paso en el curso de determinantes, y eso me da pie a mencionarlo, porque tienen una breve y pequeñísima experiencia inicial, ¿no? Bueno, entonces luego de esto, debo recordar qué cosa es un problema, problema científico, ¿no? Voy a hacer el planteamiento del problema y luego la formulación del problema, es decir, la pregunta de investigación. Entonces, en la pregunta, lógicamente, yo tengo que interrogarme, ¿no? Tengo que decir qué es lo que quiero encontrar. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores asociados al consumo de sustancias en los estudiantes? Por ejemplo, ¿cuáles son los daños que podrían causar o que causan el consumo de sustancias en los estudiantes? Digamos, ¿no? Entonces, acabo de mencionar 2 preguntas, están entre interrogantes, que no sé. Sé que existe el problema, pero no sé por qué. Quiero saber por qué. Entonces, ahí viene
la interrogación del problema, ¿no? O a veces no necesariamente son vacíos, ¿no? No necesariamente son vacíos. Pueden ser contradicciones, pueden ser incoherencias, pueden ser creencias, creencias, ¿no? Supuestos, nada demostrado. Estamos hablando de algo que no está demostrado. Entonces, yo puedo demostrar que es verdad o puedo demostrar que es mentira. Porque todo el mundo habla, dice que sí, oye, sí, dice que es así, sí, hace esto porque da esto, etcétera. Pero ¿dónde está el sustento científico? ¿No? ¿Dónde está el elemento objetivo? Ahí viene la investigación. Entonces, para ello, lógicamente, voy a recurrir a la experiencia, como ya lo mencionamos, ¿no? En este caso, vuestra experiencia, por ejemplo, en el primer ejercicio que han hecho en el curso de determinantes, ¿no? Ya tienen una breve experiencia, ya han palpado alguna problemática, ¿no? Entonces, todos ustedes saben que existen problemas, por ejemplo, entre los estudiantes, ¿no? Esa es la experiencia, ¿no? Ahora, cuando ustedes avancen más, tendrán más experiencia. Cuando ustedes sean médicos, evidentemente va a haber otro tipo de experiencia, pero es experiencia, ¿no? Y la revisión. Revisión sistemática, revisión de literatura. ¿Qué dice la literatura? ¿Qué ya se escribió? ¿Qué se sabe al respecto del problema que yo quiero investigar? Como dije hace un momento, de repente ya hay las respuestas. Entonces, si existen respuestas, ¿para qué voy a investigar? Ya se conoce todo eso. Pero si no, entonces ahí yo encontré el vacío que quiero llenar con mi investigación. Y las fuentes, pues, son diversas, ¿no? Aparte de las 2 anteriores que son el eje central, hay, pues, creencias, observación de hechos, consecuencias, otras investigaciones, experiencias del investigador, materiales de todo tipo, teorías, etcétera, etcétera, ¿no? Que nos da la idea de la investigación. Entonces, plantearemos metodológicamente un primer paso, ¿no? Como hemos mencionado hace un instante, el planteamiento del problema, la fundamentación del problema, el argumento a través del cual mi problema se va a convertir en una pregunta de investigación. Y para ello, ¿qué necesito? ¿No? ¿No? Pues voy a preguntarme a mí mismo como investigador, como investigadora, ¿cuál es el problema realmente? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema voy a investigar? ¿Cómo se manifiesta? ¿No? Una descripción. ¿Cómo se manifiesta? Esto estoy escribiendo, o sea, escribo, hago una breve literatura de esto, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿No? Esta manifestación varía con el tiempo o con algún otro factor. El tiempo, por ejemplo, esta manifestación varía de semestre a semestre, estamos hablando de tiempo. Y si hablamos de espacio, esta manifestación varía de semestre a semestre en la universidad. Ya son 2 variables que hemos puesto ahí, tiempo y espacio, ¿no? Otra cosa, hay situaciones límite, ¿no? Es decir, se llega a algún tipo de extremo, ¿no? Extremo de exacerbar el problema o extremo de limitar el problema, de frenar el problema con alguna circunstancia. Por ejemplo, supongamos que se determina quiénes son los estudiantes que consumen alcohol en la universidad. Ya, este, estamos en plena investigación, pero una situación es límite, supongamos que las autoridades se enteran de ello,
Dicen, estos alumnos consumen alcohol en la universidad, entonces expulsados. Se les expulsa de la universidad, ya no son más estudiantes. ¿Se habría solucionado el problema con ello? No, de ninguna manera. Bueno, depende de la perspectiva. Si es un problema para la universidad, sí se soluciona el problema. Pero nosotros, con nuestra óptica médica, el problema no es de la universidad, el problema es del estudiante, de la persona. Si deja de ser estudiante, sigue siendo persona. ¿Ustedes creen que al expulsarlo de la universidad ya esa persona deja ya de consumir el alcohol? No, no, no. Entonces, la perspectiva tenemos que tenerla clara, ¿no? Bien, y luego, finalmente, ¿tengo datos o no tengo datos? ¿Tengo en qué apoyarme para escribir todo lo que estoy mencionando? Ahí está, ¿no? Ustedes sí tienen, si hablamos de los temas que se desarrollaron en determinantes, hay temas, ¿no? Ahora, claro, ahí también debo ser claro en este comentario. Muchas veces nos encontramos con profesores, ¿no? O con otros médicos que no necesariamente sean profesores, o no médicos, ¿no? Y nos dicen: "Oye, ¿por qué no investigas tal cosa? ¿Por qué no haces una investigación de tal otra cosa?". Bueno, está bien, como sugerencia está bien, pero no basta ello, ¿no? Hay que hacer todo un análisis que poco a poco les voy a mostrar en esta conversación. Bueno, luego pasamos a un segundo plano. Ese planteamiento del problema, que usualmente son un par de páginas, 2 o 3 páginas, lo que hemos visto en la lámina anterior, se convierte en la pregunta, la formulación de la pregunta de investigación, que es motivo de la conversación de hoy. Entonces, ahí entran ya otros elementos. Es el primer momento que estoy hablando de variables, cuyo detalle no voy a entrar porque variables es otro tema grande, también amplio, ¿no? Pero en lo sucesivo, la investigación se va a apoyar en las variables, ¿no? Reitero, ese es otro tema, seguramente ustedes han considerado dentro de las charlas sucesivas, una de ellas que sea variables de investigación. Es todo una sola charla, o más puede ser, ¿no? De hecho, las variables son el centro de la investigación. Entonces, voy a tratar de solamente poner un ejemplo luego, pero no voy a desarrollar variables. Pero hay que tener claro si existe o no relación entre las variables dentro del problema. Por ejemplo, si mi tema es consumo de sustancias, de hecho, una variable es el consumo de sustancias. La variable es el consumo de sustancias. Mi pregunta dice, factores asociados al consumo de sustancias, ya están las dos variables. Los factores asociados es una variable y el consumo de sustancias es otra variable. Bueno, entonces, debo plantear en forma de pregunta la formulación de la pregunta. Debe existir una relación entre variables o usualmente sí hay una relación entre las variables y debo considerar dimensión espacial y temporal. En realidad las tres, ¿no? Espacial, ¿dónde? Temporal, ¿cuándo? Y persona, ¿en quién? Estos son los tres elementos, son las tres variables epidemiológicas. En epidemiología es igual y en investigación también. Una pregunta de investigación que no tenga estos tres elementos es incompleta. Entonces, toda pregunta de investigación tiene que especificar dónde es, cuándo será y en quiénes va a ser. ¿No? Por ejemplo, factores asociados, no.
En pregunta de investigación, ¿cuáles son los factores asociados al consumo de sustancias en estudiantes y hasta quién de la universidad y hasta dónde en el año 2025 y hasta cuándo? ¿No? Entonces, esa es la pregunta completa, la pregunta de investigación, justamente. Entonces, en el planteamiento del problema, ¿no? Esta es ya una situación práctica, planteamiento. Tiene que haber una breve descripción del problema, empezando por un panorama internacional, un panorama nacional y un panorama local, de ser posible. En vuestro caso, sí, ustedes han empezado por el panorama local. Sí tienen una descripción del panorama local, pero ¿cómo se presenta a nivel nacional? Tendría yo que averiguar qué información existe respecto al consumo de sustancias en estudiantes universitarios. Y lo mismo a nivel internacional. Y en todos los casos se mencionan las fuentes, ¿no? No basta con decir a nivel internacional se ha determinado que existe una prevalencia del 10% de consumo de alcohol en estudiantes universitarios, tararán, y punto. No, escribir eso, pero ¿de dónde salió? Siempre hay que poner la fuente, ¿no? Entonces, para ello hay que hacer la revisión bibliográfica, ¿no? Y esto será la fuente, ¿no? O lo que normalmente decimos la bibliografía. Entonces, en esta descripción vemos si es importante o no, es grave o no es grave, dónde sucede usualmente, qué tipo de población se expone, qué resultados tienen otros estudios, eso se llaman los antecedentes. ¿Habrá otros estudios? De repente, ustedes encuentran un estudio que dice factores asociados al consumo de sustancias en estudiantes de la Universidad de Cali, Colombia, digamos. Ah, sí existe un antecedente. A ver qué han hecho. ¿Cómo fue? ¿Qué encontraron? ¿Se parece a lo que yo pienso o no? Etcétera, ¿no? Esa es una fuente y al mismo tiempo es un antecedente. Bueno, para ello, evidentemente, yo tengo que estar seguro de mi tema, ¿no? Redactaré la pregunta principal. Esta es la pregunta de investigación. Debo tener, puedo sugerir, ¿no? Y de hecho sí las tengo, posibles respuestas. Pero digamos, este es un, una respuesta mental. Eso no la escribe. En este momento no. En este momento del proyecto de investigación no se escribe eso. Pero yo debo tener claridad de que pudiera haber una respuesta. Porque si no hay respuesta, ¿para qué investigo? Si yo ya me doy cuenta que no voy a tener una respuesta, entonces voy a perder el tiempo, ¿no? Debo tener idea de que si existirá o no una respuesta, ¿no? Quizás hay que consultar con alguien que conoce para que le dé una revisión a mi planteamiento del problema y me diga si está adecuado, si se entiende o no, etcétera. Porque a veces escribimos y no nos damos cuenta nosotros mismos que pues está incomprensible lo que escribí, por ejemplo. Bien, entonces no se olviden que el planteamiento del problema responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué voy a realizar esta investigación? No se olviden de ello. Si no responden a la pregunta ¿por qué? No han hecho el planteamiento. ¿Por qué? Bueno, entonces, eh, para ello, pues han identificado los aspectos más importantes y entre ellos han encontrado, lógicamente, en quiénes van a ser, dónde van a ser, cuándo van a ser, cuánto dispongo de ello,
qué es lo que estoy investigando y por qué lo voy a hacer, ¿no? Entonces ahí tendré problemas descriptivos. Por ejemplo, aquí están dos preguntas de investigación. El planteamiento de la pregunta principal. Hay sinónimos, quizás no mencioné eso, ¿no? De acuerdo a la bibliografía que ustedes puedan revisar, hay sinónimos. En algunos libros dicen formulación del problema. En otros libros dice pregunta de investigación. Es lo mismo. Son sinónimos, significa la misma cosa. ¿No? Por ejemplo, ¿en qué distritos y tipo de población se presenta la mayor tasa de prevalencia de tuberculosis en la provincia de la Convención en el año 2025? ¿No? Ese es, por ejemplo, una pregunta de investigación. Otra es, ¿cuál de los dos tipos de algas, de río y de mar, tiene mayor contenido de proteínas y vitaminas en la ciudad del Cusco el año 2024? ¿No? De las que se consumen acá. Entonces, ustedes verán claramente, primero, que están formuladas en pregunta, porque es la pregunta de investigación. Segundo, está, aquí está el lugar donde, aquí está cuándo y aquí está en quiénes, ¿no? Las tres variables que les había mencionado, los tres elementos que no pueden faltar. ¿Quién, dónde? Bueno, hay otros problemas que se llaman problemas de explicación, ¿no? Lógicamente, ellos tratan de explicar por qué, por qué sucede, ¿no? ¿Por qué de esta realidad? Es decir, ¿cuál es la causa? Ya ustedes saben perfectamente qué cosa es la causa o la etiología. Entonces, nuevamente estamos recurriendo a la pregunta ¿por qué? Y agregamos la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, ¿es el consumo de tabaco factor de riesgo para el peso bajo al nacer en el Hospital de Seguros Sociales Iguani en el 2024? ¿O existe relación entre la obesidad y la hipertensión arterial en los pobladores del distrito de Huanchac en el 2025? Por ejemplo, ¿no? Y tenemos problemas derivados. Problemas derivados, es decir, no es el problema principal, ¿no? Son problemas más pequeños, son problemas específicos que se desprenden del problema general, ¿no? Estos problemas más pequeños ya ven otros tipos de relación entre las variables. Entonces pueden agrandar nuestra investigación o puede quedar como tal, ¿no? No siempre no es obligatorio. Podría ser, pero no. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios finalmente para formular el problema? Es decir, para hacer la pregunta. Tiene que haber una relación entre las variables necesariamente. Tiene que ser una pregunta. Debe ser susceptible de ser comprobado, ¿no? Se expresa en dimensiones temporales y espaciales, ya eso lo hemos explicado también. Expresa en quiénes se va a investigar y finalmente tiene que estar adecuadamente escrito, adecuadamente formulado, claro, inequívoco, ¿no? No puede generar confusión. Bien, entonces, ¿cómo defino yo el problema? Ya hemos hablado de que identificaron el problema, de que ya han planteado la pregunta, pero debo nuevamente eh,
em, a revisar si estoy en condiciones de hacerlo o no. Entonces, lo que les decía en la primera lámina, estoy motivado, tengo motivación, es factible. De la factibilidad voy a hablar luego, porque para mí es la condición más importante. Luego voy a hablar. Es viable, será trascendente, es importante, será útil, mis resultados serán útiles, es conveniente, tengo accesibilidad a los datos, a la información. Entonces ahí, una vez que ya hice mi borrador, porque estamos hablando, todavía estamos en borrador, esto se modifica varias veces, ¿no? Ya sé cuál es el tema, ese tema se convirtió en un problema y este problema se convirtió en una pregunta. Antes de seguir mi proyecto, porque esta es la parte inicial, ¿no? Hasta este momento, si vamos en cuestiones prácticas, habré escrito pues unas 3 páginas, 4, digamos. Más no, más no han escrito. Unas 4 páginas que escribí, pero para escribir esas 4 páginas me he demorado por lo menos unos 15 días o más, porque no solamente hay que pensar, reflexionar, sino fundamentalmente buscar información. Bueno, entonces reviso. Ya hice este ejercicio, digo, ya, a ver, ¿realmente estoy motivado? ¿Me gusta o no me gusta todo lo que estoy escribiendo? ¿Es factible, es viable, es trascendente, será importante? ¿Lo que encuentre será útil? ¿Es conveniente? ¿Podré tener acceso a los datos? ¿Puedo sacar esos datos? Es muy importante, jóvenes, esto. Yo les digo, con toda la experiencia que tengo en investigación y de asesor de innumerables tesis, etcétera, em, muchas veces, no solo algunas veces, muchas veces, el estudiante o el investigador ya ha hecho todo el proyecto, ha terminado el proyecto, porque el proyecto es la primera parte, ¿no? Tiene una serie de fases. Al final de esta conversación voy a mostrarles una sola lámina que describe todo el proyecto. Entonces, todo el proyecto te demora pues un montón y es un esfuerzo grande. Y cuando está hecho el proyecto, la segunda parte del proyecto es la ejecución de la investigación, ¿no? Entonces, en ese momento recién se dan cuenta, uy, que no hay datos, principalmente que no hay datos, ¿no? Todo eso voy a comentarlo dentro de un momento. Bien, también es importante recordar que hay otros criterios que son sumamente importantes. Por ejemplo, si mi investigación está dentro de la ética, y esto es fundamental. Una investigación que no considere los aspectos éticos, y esta es otra charla, ¿no? Dentro del, no sé cómo estará el temario que ustedes están haciendo para este curso de investigación, pero una de las charlas, incluso una sola charla no es suficiente, pero una de las charlas tiene que ser ética en investigación, necesariamente, ¿no? Porque es uno de los componentes de un trabajo de investigación. Bueno, entre ellos, también ver si es original mi trabajo, es relevante, es pertinente, es conveniente, como ya lo habíamos mencionado. Y yo investigador, tengo las condiciones para hacer la investigación y mi resultado tendrá algún interés social. Ahora, este punto le voy a dar una lámina al potencial social, pero no significa que necesariamente tenga que ser trascendente. Bueno, pero antes de ello, hemos hablado de los antecedentes. Es decir, ¿qué cosas ya se saben antes de que yo haga la investigación? ¿Qué se sabe de lo que yo voy a investigar? ¿Qué se conoce?
¿A qué sirve saber los antecedentes? Para ya no investigar algo que está investigado, para mejorar mi formulación, para mejorar mi perspectiva respecto a mi propia investigación y para tener además un punto de comparación. La discusión, que ese es otro tema, sirve para comparar. ¿Qué cosa compara? Compara mis resultados con los resultados de otra investigación o de un antecedente. Bueno, asimismo, voy a sugerir para la trascendencia de el argumento que voy a poner yo en mi planteamiento del problema, dos preguntas. Y que ya dijimos, ¿por qué quiero hacer la investigación? Esto está en el planteamiento del problema, lo que ya lo hemos dicho. Eso ya lo hemos hablado, lo hemos dicho, ya lo comenté. Lo que no he comentado es la segunda pregunta, ¿para qué? Y no la he comentado y la voy a dejar ahí también porque eso significa realizar la justificación de la investigación, que ese es otro tema, ¿no? Otro tema de la investigación. Es una charla similar a la que estoy haciendo, pero centrada solamente en la justificación. Y la justificación responde a la pregunta, ¿para qué estoy haciendo la investigación? Nosotros todavía estamos solamente en el por qué y en eso vamos a terminar toda la charla. No voy a salir del por qué. Otra charla es el para qué, ¿no? Bien. Entonces esos son los dos argumentos importantes. Y podemos poner varios ejemplos. Aquí, por ejemplo, ¿no? Este ya es un título, más allá del tema, factores asociados con el nivel de conocimientos. O sea, en esta investigación querían saber cuánto conocen y qué actitud tienen los estudiantes de medicina respecto a la investigación. Lo que les comentaba, ¿no? Y está bonito para un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense, estos son los resultados, ¿no? Redacción científica, lectura crítica, tienen muy poco interés. En programas estadísticos, porque hay que saber de estadística, un buen porcentaje no sabe. Si pertenece a un grupo de investigación, la mayoría no pertenece a un grupo de investigación. ¿Cuántos trabajos han realizado de investigación? La mayoría no ha realizado ni un trabajo. Y número de proyectos que hayan realizado, bueno, la mayoría tiene entre uno a dos, pero hay un buen porcentaje que no tiene nada. Esto es producto de una investigación, como verán, muestra una tendencia y lo pongo como ejemplo. Bien, ahora, ¿cómo formulamos la pregunta propiamente dicha? Primero, ya dijimos, ¿no? No es una pregunta que se realiza al azar, ¿no? No sale del aire, ¿no? Sale de lo que yo he identificado como necesidad para investigar, ¿no? Y sale de que si es algo que me gusta, es en lo que yo trabajo, está en mi especialidad. En vuestro caso, por ejemplo, está relacionado con medicina, ¿no? Evidentemente, como todavía no son profesionales, no tienen una especialidad profesional, pero sí tienen una especialidad de digamos, para los que son estudiantes de medicina, están estudiando medicina. O para los que no lo son, están estudiando otra carrera en ciencias de la salud. No, o simplemente quieren investigar, pues, ¿no? Y cuando yo tenga claridad de ello, entonces voy a establecer la estructura de la pregunta y definir mis variables. ¿No?
Entonces ya tengo una estructura, ya tengo la pregunta, como hicimos algunos ejemplos. ¿Y qué criterios voy a tomar en cuenta? Por ejemplo, la novedad o la originalidad, ¿no? No debe haber sido contestada, no debe tener una respuesta obvia, no se debe conocer en realidad, ¿no? Sino, ¿qué voy a yo plantear en la investigación? Si ya se sabe. O la relevancia y la pertinencia, ¿no? ¿No? ¿En qué medida es relevante mi trabajo, lo que voy a investigar? ¿En qué medida es pertinente a lo que estoy haciendo? Por ejemplo, ustedes siendo estudiantes de medicina, ¿no sería pertinente que hagan una investigación sobre el código penal en derecho, digamos? No tiene sentido. Claro, si le buscamos caprichosamente una explicación, se puede encontrar, de hecho, pero no es lógico que un estudiante de medicina tenga que hacer una investigación de derecho, ¿no? Lo lógico es que un estudiante de medicina tenga que hacer una investigación relacionada a la medicina. Eso es pertinencia, ¿no? Bien. Aquí, por ejemplo, hay otro ejemplo, valga la redundancia. Perfil clínico y epidemiológico de la influenza. ¿Y por qué está el ejemplo aquí? Porque estoy poniendo los resultados y se encuentran estos resultados. En menores de 5 años, de 5 a 14, de 15 a 44, cuántos confirmados, cuántos fallecidos, etcétera. Ya ahí, ¿no? Hay un resultado ahí interesante. Algo así tienen que lograr. ¿Qué otros criterios podemos seguir comentando? Y aquí voy a detenerme porque la factibilidad, jóvenes, para mí, de acuerdo a la experiencia que tengo, es la más importante. El criterio más importante, ¿no? Entre otras cosas, debo ver si tengo los suficientes recursos humanos, si soy solamente yo o necesito más que yo para hacer la investigación, ¿no? Si tengo los recursos materiales necesarios, si tengo a los sujetos de estudio, estos son los sujetos de estudio, sobre todo si aceptan o no. Ahí están los aspectos éticos. Como les digo, ese es otro tema. Entre ellos, hay un elemento muy importante que podría ser toda una conversación solamente de lo que se llama el consentimiento informado. Eso está en ética, eso es otra conversación. ¿Y puedo financiar el estudio que estoy planteando? Entre la factibilidad, y estos son los gruesos de la factibilidad. Pero aquí les pongo algo más. ¿Es políticamente fiable? ¿Tengo los recursos necesarios? ¿Tengo el tiempo para hacerlo? O sea, me refiero al tiempo, no solamente al tiempo real actual, sino al tiempo que estoy proyectando en la investigación, ¿no? Como hemos comentado hace un momento, entre los tres elementos a considerar, dónde, cuándo y quién, en el cuándo es cuándo voy a hacer la investigación. ¿Cuánto me va a durar la investigación? Tengo ese tiempo, por ejemplo, en el curso de determinantes. ¿Cuánto tiempo les ha demorado hacer la investigación? Les ha demorado por lo menos 2 meses. Y eso hemos estado dentro del curso, ¿no? Y ha sido algo bastante simple. Pero usualmente una investigación, ¿cuánto puede durar? Depende del tema, ¿no? Puede durar 6 meses, un año, 2 años. Tienen ese tiempo, ¿no? ¿Tengo sujetos? Ahí está. ¿Tengo sujetos? ¿Tengo en quiénes hacer el estudio? Ustedes sí lo tenían. En determinantes sí los tenían porque los estudiantes están allí.
Y aún así hay estudiantes que no han querido participar y otros que sí. Eso se llamó consentimiento informado, ¿no es cierto? Pero en otro tipo de investigaciones, ¿tienen a los sujetos? ¿No? La metodología no es un problema, pero siempre hay que preguntarse, ¿la metodología que estoy planteando es la adecuada? ¿No? ¿Esta metodología me llevará a la respuesta que estoy buscando? Yo, investigador, conozco del tema, domino o por lo menos conozco. Si no conozco de investigación, ¿cómo voy a investigar? Tengo que saber, pues, ¿no? Hay problemas éticos con el tema que estoy planteando, ¿no? Entonces, esto de los sujetos, no solamente si los tengo o no los tengo, querrán participar, si los tengo, digamos, querrán participar. ¿Qué pasa si no quieren participar? Y los aspectos éticos son fundamentales, jóvenes, fundamentales. Es crucial el aspecto ético. Entonces, por eso me estoy deteniendo un poco en la factibilidad, porque finalmente, ¿qué deberían preguntarse ustedes cuando definen su tema y luego su problema de investigación? ¿Cuál es la pregunta más importante? Es esta. ¿Puedo realizar la investigación? No se olviden, jóvenes, no se olviden, ¿no? La pregunta final es, una vez que hacen todo el análisis, ya escribieron sus 3 páginas de planteamiento y media página o 5 líneas haciendo la pregunta de investigación, ya tengo mis 4 páginas de proyecto, en ese momento, ¿puedo hacerlo? Tomando en cuenta todos estos elementos. De repente ese rato se dan cuenta, no, no se va a poder. Por diversas razones, no hay sujetos, es muy largo, es muy costoso, etcétera, ¿no? Entonces, eso es fundamental, jóvenes, para que no pierdan el tiempo y puedan plantear un trabajo de investigación consistente, ¿no? Importante. Ahora, acá también es pertinente hacer este comentario. Hay profesores que exigen que el tema de investigación sea un tema sumamente complejo, un tema medio extraterrestre, ¿no? Hay ese tipo de profesores. Quiero que hagas la investigación en la por qué hay una desviación en la articulación del primer dedo de la mano derecha, si es que se hace una compresión en el nervio radial y cuáles son las variedades de ello. Es algo tan específico, tan rebuscado, tan caprichoso. Si planteas eso, va a estar bien. Si planteas otra cosa, no te acepto. Mentira, jóvenes, eso no es así. La trascendencia de una investigación está en la utilidad del resultado. La investigación puede ser una investigación muy simple. El ejemplo que les he ido poniendo desde el inicio, por ejemplo, factores asociados al consumo de sustancias o al consumo de alcohol, digamos, factores asociados al consumo de alcohol en estudiantes de la universidad. Es un tema fácil, es un tema cuyo diseño va a ser sencillo. No es un tema así extravagante, ni extraterrestre, ni recontra rebuscado, no es genético, genoma, cromosómico, no. Es un tema sencillo, pero cuyo resultado va a ser muy útil, ¿no? Entonces, ese es otro tema que quería comentar en esta charla. No confundan ni se dejen confundir cuando pretendan que ustedes deben hacer un problema de investigación muy complejo, así rarísimo. Ahora, lógicamente, si encuentran un tema raro y lo pueden hacer, bienvenido, hay que hacerlo. No estoy diciendo que no. A lo que voy es que falsamente se piensa
de que un buen trabajo de investigación es cuando un trabajo está planteado así, ¿no? Estrambótico, extraterrestre, recontra, rebuscado, muy difícil de realizar. No, no, no. Eso es un mito, eso es un error. Reitero y no olvide, la importancia de un trabajo de investigación se mide por la utilidad de sus resultados. Ese es el punto. Porque también ha sucedido y he visto varios casos de que han hecho unos temas recontras y difíciles, ¿no? Con resultados importantes desde el punto de vista metodológico, estadístico, pero la pregunta final era, ¿y para qué sirve esto? Pues no servía casi para nada. Entonces, ¿de qué sirvió tanto esfuerzo, no? Entonces, jóvenes, las cosas son sencillas y la complejidad viene por su peso, no es porque la busquen, viene, aparece, ¿no? Bueno, también ver si es conveniente o no, es conveniente a la universidad, conveniente a vuestros estudios, al curso, a lo que estén buscando. Y les decía, he puesto una lámina exclusiva de relevancia social, no porque sea obligatorio. En todos los protocolos de investigación siempre las universidades consideran la implicancia social de la investigación. El tema que les estoy planteando, por ejemplo, de factores asociados al consumo de alcohol, evidentemente tiene relevancia social. Pero si, digamos, fuera un tema que quisiéramos estudiar la sensibilidad y la especificidad de un test diagnóstico para el Parkinson, digamos. Bueno, la especificidad y la sensibilidad del test, pues no necesariamente tiene una implicancia social, tiene una implicancia netamente clínica, médica, interna, hospitalaria, pero no por eso no va a ser una buena investigación. Entonces, el tema social, como dice ahí, siempre lo van a poner. Ya depende de ustedes. Es que va a depender del tema también, ¿no? Si el tema tiene o no tiene implicancia social, pero que yo no los frene. Si ustedes escogen un tema que no tiene mucha implicancia o ninguna implicancia social, pues no hay problema, mientras sea un buen tema, ¿no? Bien. Y acá les ponía algo que justamente he estado revisando últimamente, ayer, antes de ayer. Está, hay una serie de controversias, ¿no? Este es un ejemplo, es un título de una investigación que sí se ha realizado, ¿no? Pero estudios citogenéticos, pero lo que estuve realizando, hay investigaciones genómicas e investigaciones genéticas, ¿no? Este es un tema actual y quizás alguno de ustedes haga algo de eso cuando se quiera graduar o posteriormente, ¿no? Es un tema actual, muy controversial, pero que tiene mucha implicancia ética, ¿no? Entonces, ¿en qué medida tiene implicancia social, etcétera, ¿no? Pongo como ejemplo simplemente para seguir conversando. También quiero mencionarles que el investigador debe tener algunas cualidades, ¿no? Sobre todo cualidades personales. Para hacer investigación tienes que ser una persona ética. Tienes que ser una persona que sepa resumir, abstraer, entender grandes lecturas para poder sacar la esencia de esa lectura, por ejemplo, de los antecedentes, ¿no? Estamos hablando del antecedente, por ejemplo. Ustedes se imaginan para hacer un tema, digamos, el consumo de alcohol en estudiantes, ¿cuántos, cuántas investigaciones previas tienen que leer? Van a encontrar varias y tienen que leer si les sirve o no les sirve para tenerlo como antecedente. Ahí tienes que entrar en la abstracción, ¿no? Tienen que ser imaginativos, de hecho, tienen que ser disciplinados, ¿no? Un investigador tiene que ser disciplinado, si no, no van a hacer una buena investigación responsable, ¿no? Esos son elementos de, digamos, sugerencia para el investigador. Y además,
saber bien de su tema, pues. ¿Qué es lo que buscan? Objetivos, no hemos hablado de objetivos, ni vamos a hablar, porque ese es otro tema, es otra charla. Hablar de objetivos es otra charla, ¿no? Posiblemente, bueno, después de esta conversación, la sugerencia es hacer la charla de justificación, porque luego del planteamiento y de la pregunta de investigación hay que justificarla. O hacer la charla de objetivos, ¿no? Tienen que encontrar a alguien, a un investigador que sepa expresar bien cuáles son los objetivos de una investigación. Y la justificación puede ser antes o después de los objetivos, pero van de la mano. Y luego de eso ya vienen otros elementos, por ejemplo, los aspectos éticos es fundamental. Bueno, además deben saber escoger bien sus fuentes de información, tienen que conocer, observar, así hay elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, además de ello, tener un interés genuino, realmente estar interesado en el tema, ¿no? En el problema que han escogido. El problema que escogieron tiene que estar dentro de vuestros conocimientos y experiencia. Como les dije, tiene que haber una pertinencia. El problema tiene que ser investigable, ¿no? Y ver si tienen el tiempo o no para hacerlo. Entonces, hay varios elementos que tomar en cuenta para hacer una buena investigación. Bueno, ¿de qué nos sirve conocer bien el problema? Porque necesito saber si voy a poder generalizar lo que encuentro o no. En realidad, la generalización depende mucho del diseño, que ese es diseño es otro tema que alguien tiene que exponer, ¿no? Diseño es, es otro, definitivamente otro tema. Dentro del diseño está la muestra, que es otro tema. Muestra es otro tema. Diseño es un tema. Muestra es otro tema dentro del diseño. Pero no se puede hacer en una sola charla. Tendría que ser una charla de 3 horas y nadie va a entender nada en un tiempo tan prolongado, ¿no? Y encima con temas que no son muy amigables. Y esta muestra debe tener un intervalo de confianza adecuado para que se pueda generalizar los hallazgos. ¿Cuál será la utilidad, no, del problema? ¿Es prioritaria este problema? ¿Es importante? O de repente no es importante, ¿no? Ahí está. No, es grave, es relevante. Tengo realmente interés por ello y tengo la competencia para hacerlo. Lo que les decía, ¿no? Si no sé investigación, ¿cómo voy a investigar? Tengo que saber por lo menos algo, por lo menos algo. Bien. Entonces, plantear un problema de investigación en concreto es afirmar una idea ya estructurada, ¿no? Esta idea estructurada ustedes la han pensado, repensado, reflexionado, revisado y la han escrito. Ese es un problema de investigación. Bueno, también debo mencionar de que si ya queremos entrar en una especificidad de preguntas, o sea, en preguntas ya muy precisas, entonces hay preguntas que están planteadas para cada diseño. ¿Sí? Y los diseños de investigación, pues son, bueno, brevemente, esto ya, esto, como les decía, es otro tema, pero en diseño, el diseño de investigación solamente tiene dos tipos. Hay dos diseños. Los diseños observacionales, que es lo que casi todos hacen, y el diseño experimental.
Entonces, hay solo estos dos diseños. El observacional se llama también no experimental. Bueno, no pensaba hablar de esto porque es otro tema, pero brevemente les voy a decir. En el observacional, a su vez, hay el observacional con grupo de control, sin grupo de control, y el observacional sin grupo de control. El observacional con grupo de control, a su vez, tiene dos: los estudios de cohorte y los estudios caso-control. El cohorte es por exposición y el caso-control es por daño. Y los sin grupo de control tiene varios, pero hay dos principales: los longitudinales y los transversales. No, y cada uno tiene su traducción, ¿no? Por ejemplo, los transversales son los estudios crossover, eh, los longitudinales son los estudios de follow-up, etcétera, ¿no? Como les digo, es todo otro tema, o sea, desarrollar todo. Y en el experimental está principalmente los ensayos clínicos, que es la investigación más compleja que hay en medicina, ¿no? Muy compleja. Se necesitan muchos permisos, mucho dinero, etcétera, etcétera. Bueno, en concreto, esos son los diseños, en un súper resumen. Y, y si necesitamos hacer una pregunta bastante bien consistente, debo tener idea de cuál más o menos va a ser mi diseño de investigación. Entonces, como verán, la pregunta se va complejizando, o sea, no basta con hacer una pregunta con todos los elementos que ya comenté, sino también este, ser mucho más preciso en la pregunta que yo necesito hacer y que va a estar ya orientada hacia el diseño que estoy pensando. No, no es que en el camino se va descubriendo lo que quiero hacer, es al inicio, cuando yo decido tener mi tema de investigación, en ese momento yo debo tener una idea de cómo va a ser todo el proceso de mi investigación. Por eso es que hay que conocer algo, ¿no? Porque si vas armando en el camino, yo les digo, pues esto con mucha experiencia al respecto, vas poniendo parches, parches, parches. Al final termina un proyecto de investigación parchado por todo lado y a veces no es muy, digamos, coherente la investigación. Y eso se nota no cuando terminas el proyecto, porque terminas de escribir el proyecto, has escrito 60 páginas y ahí está el proyecto. ¿Cuándo se nota? Cuando empiezas con la segunda parte, es decir, con la ejecución de la investigación propiamente dicha. Allí recién sale todos los errores que has cometido previamente, ¿no? Y hay que estar enmendando, enmendando, ahí parchando, parchando. Bueno, entonces esta ya sería una segunda parte. En otro momento podríamos hablar de esto porque es otro contenido y por el momento ya nos hemos ido en un buen rato de conversación. Yo quisiera dejar aquí la conversación de hoy. Además, creo que es suficiente, eh, no solamente tiempo, sino contenido para esta charla, que espero que haya sido comprensible y que sobre todo sea de utilidad para ustedes, ¿no? Eh, no sé si tienen preguntas que hacer. eh, Estoy a vuestra disposición. Bueno, aparentemente no hay preguntas.
En todo caso, yo les agradezco mucho por, no solamente por la invitación, sino por haber permanecido en la charla. Sí, señorita María Jesús. Doctor, buenas noches. Le quisiera dar muchas gracias por la ponencia sobre la información de la pregunta de investigación. Su exposición fue clara, enriquecedora para nosotros, comprender la importancia de construir fuentes sólidas para la base de investigación. Aprendimos profundamente, regalado, obsequiado en esta ponencia tan agradable para nosotros. Le damos las más sinceras agradecimientos ante todo mi comité y parte de ACIMED por la participación y esperemos tenerlo próximamente otra vez con nosotros.